Perfecto. Bueno, entonces la intención ahora de esta clase es la de resolver un par de ejercicios de flexión variable, ¿sí? O sea, básicamente es encontrar las tensiones de corte o a estudiar las tensiones de corte en una pieza solicitada, obviamente a corte, por lo tanto a flexión variable. Y bueno, tiene varios puntos y de hecho lo considero uno de los temas más complicaditos, si se quiere, de la materia, porque resume todos los conceptos que se vieron hasta ahora de las o sea, del proceso, digamos, tensional que se genera cuando una pieza está solicitada a flexión, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la solicitación a flexión, como vimos antes, genera tensiones en el eje de la barra. No sé si se acuerdan que, bueno, los diagramas que hacíamos, ahí entró Francisco, los diagramas que hacíamos en las guías de flexión eran diagramas que variaban linealmente respecto de la línea neutra, ¿sí? Eh, y estas eran causadas por los momentos flectores, ¿sí? Ahora bien, en esta guía lo que vamos a analizar son los esfuerzos de corte que aparecen en las vigas que están solicitadas a una flexión que va variando a lo largo de su eje, ¿sí? Entonces, no sé si, o sea, no sé si alguno entendió verdaderamente lo que ocurre cuando una pieza está solicitada a corte o a flexión variable, pero vamos a tratar de hacerlo brevemente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un momento determinado, que no importa cuál sea, ¿sí? Cuya distribución matemática es una parábola, o sea, va variando a lo largo de digamos, de su longitud, vamos a ver que ese momento, esperen que es un asco lo que acabo de dibujar, ese momento se corresponde con un corte de este estilo, ¿sí? Que bueno, no va a lo que, digamos, vamos a analizar, porque eso es un diagrama característico que medio lo tendrían que tener ya entendido. Pero lo importante acá es ver que cuando nosotros estudiamos, supóngase que tenemos una sección rectangular, lo más simple que podemos llegar a tener, solicitada flexión variable porque punto a punto, ¿sí? La flexión no es la misma, ¿se ve? Y cuando está solicitada flexión variable quiere decir que, además de variar el momento, podemos decir que lo que genera esa variación es el corte, ¿sí? Porque punto a punto nosotros tenemos un esfuerzo de corte que lo que hace es hacernos variar diferencialmente el valor del momento punto a punto, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el punto 1, que entiendo que esto lo habrán visto con Luis, pero bueno, no está de más volverlo a explicar. El punto 1, tenemos un esfuerzo de corte positivo, ¿sí? Obviamente es un esfuerzo de corte en el eje local, ¿cuál? El eje local Z, ¿sí? Entonces, nuestro Q que estamos diagramando acá es un QZ, ¿sí? De un determinado valor, que hoy podemos determinarlo con los diagramas de característica. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros cuando hacemos o sea, dibujamos la sección transversal, ¿sí? Solicitada a un esfuerzo de corte, lo que estamos haciendo es estudiar qué está pasando con un diferencial de barra, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, un diferencial de barra, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, obviamente, el momento, ¿sí? Que en este caso es positivo. Este va a ser un momento ni. Esperen, momento ni, que va a tener un determinado valor, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener un momento ni que sería distinto al que está en la sección, en la cara negativa de la sección, ¿sí? De este lado tenemos la cara positiva, de esta cara tenemos la cara negativa. Entonces, lo que está aconteciendo acá es que
es que los esfuerzos de tensiones sigma, ¿sí?, son diferentes sección tras sección, ¿sí? O sea, los esfuerzos tensionales que tenemos en la cara negativa son distintos, ¿sí?, a los que tenemos en la cara positiva. ¿Por qué? Porque el momento va variando. Entonces, para que la pieza en sí esté en equilibrio, tiene que aparecer, obviamente, de este lado vamos a tener una fuerza, ¿sí?, que va a ser F más dF, y de este lado vamos a tener solamente una fuerza F. ¿Esta fuerza de dónde sale? Esta fuerza sale de integrar todo este diagramita, ¿sí? Este diagramita, si lo integramos, va a dar una fuerza, porque el diagramita este son el diagrama de las tensiones sigma que dibujamos en las guías de flexión. Al integrarlo encontramos una fuerza. Y como esa fuerza depende de la magnitud del momento en esa cara, tenemos que esa fuerza va a tener un diferencial de fuerza en correlación con la magnitud variable del momento, ¿sí? Entonces, en esta situación nosotros vamos a tener una situación en desequilibrio, digamos, parcial, digamos. Si nosotros aislamos esto, ese diferencial X, y dejamos el análisis así como está, la pieza se movería en esta dirección, ¿sí? Se iría para allá, porque el diferencial de fuerza estaría empujando todo el pedacito, ¿sí?, que cortamos hacia el lado digamos, del eje X. Entonces, para que esto esté en equilibrio, lo que aparecen son las tensiones tangenciales de Jurafsky, ¿sí?, que son las que equilibran estas tau, que multiplicadas por el área nos van a dar una fuerza, vamos a llamarla F tau, que tiene que ser igual a este diferencial de fuerza, ¿se entiende? Para equilibrar las secciones transversales, ¿sí? Yo tengo un apunte que voy a buscarlo ya para que lo vean, que muestran estos diagramas rápidamente e intuitivamente, que está muy bueno. No sé si les compartí el apunte de la Universidad de La Plata. Creo que no. Si se los compartí en el cuatrimestre anterior. Ok, entonces no. Bueno, vamos por lo fácil. Entonces fíjense acá que nos muestra una sección, ¿sí?, un pedacito de sección de longitud diferencial. Vamos a ponerlo a chico un poquito. Un diferencial X de una sección doble T, de doble simetría, que tiene un momento, ¿sí?, del lado izquierdo y un M más dm en el lado derecho. Esto acontece porque, fíjense que este dm resulta de ¿dónde? De multiplicar el Q que tenemos acá, multiplicado por ese diferencial X, ¿sí? Acuérdense, no sé si les resulta familiar esta relación, pero esta relación es la famosa, las ecuaciones diferenciales que interrelacionan el corte con el momento, ¿sí? Pero de nuevo, lo que está diciendo acá, en otras palabras, es que la variación del momento va a depender del corte, ¿sí?, que punto a punto se va haciendo más grande el momento, ¿se entiende? Bueno, entonces, lo que está apareciendo acá es una sección que va a tener diferenciales de momento, o sea, va a tener un momento mayor en la cara, ¿sí?, en la cara, vamos a poner la cara 2 y la cara 1 acá. La cara 2 va a tener un momento mayor que en la cara 1. Entonces, como les decía, va a aparecer un esfuerzo, ¿sí?, diferencial X mayor en el lado donde tiene el diferencial de momento y menor donde está el diferencial X solito, ¿sí?, porque solamente depende del momento. Ahora, esto uno lo puede también estudiar con fuerza, ¿sí?, porque esto simplemente al integrar estos diagramas de tensiones sigma, estos sigmas son los que aparecen de la fórmula M sobre... Son las mismas expresiones que utilizamos para flexión, por lo tanto, digamos, esto ya lo deberían más o menos ir pescando, ¿se entiende? Entonces, como les decía, estos sigma uno los puede tratar también como fuerza, ¿sí?, porque simplemente es integrar estos diagramas. Y de este lado lo mismo, esto
uno puede encontrar una fuerza. Y se dan cuenta que si nosotros abrimos, ¿sí? Esto imaginariamente, que esto lo vamos a tener que ir viendo a lo largo de, digamos, de las prácticas, que si nosotros abrimos y aislamos un pedazo de la estructura, que siempre, para poder evidenciar un esfuerzo interno, fíjense que en estabilidad 1, para ver los diagramas de características, nosotros en la cabeza abríamos y cortábamos a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Acá lo mismo, para evidenciar las tensiones, nosotros lo que hacemos es abrir la estructura y estudiar el momento, la reacción de vínculo, las reacciones o los esfuerzos internos debido a las cargas externas nos generan estados tensionales variados, digamos. Entonces, cuando nosotros queremos ver las tensiones de corte, tenemos que hacer esto mismo, abrir la estructura para evidenciar los esfuerzos. Entonces, si nosotros imaginariamente abrimos en la sección 6.6 que se ve a la izquierda, vamos a ver que estos diferencial sigma más el sigma y el diferencial sigma genera un desequilibrio, ¿sí? Si nosotros no hacemos el análisis completo. Genera un desequilibrio porque el diferencial X que tenemos de este lado va a generar una fuerza adicional en el sentido, ¿sí? En el sentido del eje X, creo acá es la terna, que si nosotros no estudiamos los esfuerzos de corte, la T esa que abrimos y aislamos se va a trasladar en este sentido, se va a ir para la izquierda, ¿sí? Que es ese ejemplo que siempre hace Luis de los cajones. A ver si lo encuentro por acá, que creo que lo vi. Este apunte me parece maravilloso. Entonces, si lo ven acá, esos desplazamientos ocurren porque hay fuerzas que no están equilibradas, que son estos diferenciales sigmas que no están autoequilibrados por una unión, digamos, que evidentemente este ejemplo no tiene, ¿sí? Entonces, la unión esa, lo que hace básicamente es ser la responsable de equilibrar estas fuerzas que aparecen, ¿sí? ¿Dónde estaba? Creo que se me borró, no, estaba más abajo. Por lo tanto, claramente este ejemplo es una pieza, es un doble T que está todo unido, digamos. Nosotros lo que hacemos es abrirlo imaginariamente para poder evidenciar y estudiar las fuerzas tau, ¿sí? Que son las que equilibran los diferenciales sigma, ¿ok? Entonces, no sé si se entendió algo, pero bueno, vamos a tratar, o por lo menos humildemente voy a intentar ir explicando esto a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, ¿sí? Esto lo voy a borrar y vamos a empezar con el primer ejercicio. Entiendo que ustedes estudiaron el perfil doble T con alas iguales, ¿verdad? Con Luis. Ok, bueno. Entonces, el perfil doble T con alas... Hola, perdón. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un ejercicio parecido, pero con alas desiguales y con un momento torsor, ¿sí? Que en este caso, a fines, digamos, de simplicidad, vamos a ignorarlo, ¿no? Ese MT que está aplicado, ¿sí? Lo vamos a momentáneamente ignorar. Voy a borrarlo para que no confunda. Porque ese MT ya vamos a ver más adelante en la resolución de este ejercicio en particular. Va a estar en conjunto con un momento torsor generado por la excentricidad del corte respecto de la posición del centro de corte, ¿sí? Fíjense que en la sección transversal, este es un ejercicio súper completito, que vamos a tratar de hacerlo solamente con... sí, no sé si, a ver, creo que convendría, porque de paso ustedes habían dicho que, bueno, que el teorema de San Benán no lo habíamos visto, creo, ¿no? Así que podemos resolverlo completito y hacer un ejercicio completo de corte, teniendo en cuenta también la torsión por las cargas y la torsión por la excentricidad del esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, nosotros, no sé si seguramente no lo vieron con Luis, y lo van a ver en teoría, el concepto del centro de corte. Pero
básicamente, el centro de corte es un punto tal que si nosotros aplicamos el esfuerzo de corte allí, la sección transversal no está sometida a un esfuerzo de torsión interno, ¿sí? Que no es este MT que está ahí. Entonces, fíjense que en este ejercicio es dato, la posición del centro de corte está dada como la variable DCC, ¿sí? Que está acá, DCC, que son 4,7 centímetros. Y fíjense que nosotros voy a hacer una muestra de qué pasa en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos un esfuerzo de corte, ¿sí? en el eje Z, ¿sí? Que va a depender de la composición, y otro esfuerzo de corte en I, que está aplicado en el baricentro, ¿sí? Porque todo el corte en I y corte en Z son dados a baricentro porque seguramente los determinaron en los diagramas de características, o sea, fueron sustraídos de los diagramas de características. Entonces, fíjense que para el corte en Z, nosotros vamos a tener un flujo de tensiones en este sentido, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero síganme la explicación, ¿sí? Entonces, para un corte en Z nosotros vamos a tener un flujo de tensiones dispuesto de esta manera. Ahora bien, todas estas tensiones son fuerzas en definitiva, pero fuerzas internas, ¿está bien? Que estos tau xi, ¿sí? Tau xi, tau xz, tau x y también generan fuerzas, ¿sí? Vamos a llamarlas H1, H2 y H3. Que si ustedes las ven como fuerzas externas, H2 y H, o sea, si tomamos momentos, por ejemplo, del baricentro, H1 y H2 están autoequilibradas, no generan momentos, ¿sí? Porque son sistemas nulos, ¿sí? O sea, se compensan uno al otro. Y H3 no genera ningún momento en el sentido, digamos, del eje Y, o sea, no retuerce la pieza en este sentido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, vamos a hacer una copia de esto, lo voy a mandar por acá, analizamos el esfuerzo, vamos a borrar esto acá, el esfuerzo de corte, pero en el eje Y, ¿sí? En este caso vamos a tener un H1 muy grande y H2 mucho más chiquito, ¿sí? Si nosotros tomamos un momento respecto del centro de gravedad, vamos a ver que por el efecto de las tensiones internas, por lo tanto los esfuerzos internos, ¿sí? De la pieza, vamos a tener un fenómeno de torsión, ¿sí? Interno. O sea, la pieza, si se solicita a un esfuerzo de corte en el baricentro, ¿sí? Se está girando, se está retorciendo sobre su eje. Esto, si lo ven, si nosotros planteamos la ecuación de equivalencia, ¿sí? Para el momento torsor, que son estas expresiones que Luis seguramente les mostró, ¿sí? Esta ecuación de equivalencia son aquellas que nos permiten estudiar la relación entre la fuerza interna y el estado tensional, ¿sí? Entonces, fíjense que esta cara va a estar sometida a esfuerzos de tensión tau xi y esta también, tau xi. Acuérdense que el sufijo, ¿sí? el x está describiendo el vector perpendicular al plano donde está contenido el corte, y el i es el que manda en el sentido, digamos, la dirección de la tensión tangencial, ¿sí? O sea, la dirección marcada con la flechita roja corresponde a una tensión tau
contenida en el plano, un plano que es perpendicular al eje X y tiene dirección del eje Y, ¿sí? Entonces, fíjense que estas tensiones tau xy generan, multiplicadas por la distancia z, ¿sí? Que es esta de acá, generan un par, ¿sí? Ahora, las tensiones tau xz, que son las que están acá, que son, en este caso, vamos a verlo más adelante, son nulas, generan tensiones, giros también en el eje Y. Ahora bien, esto, si nosotros integramos las tau xy, ¿sí? Sería, vamos a hacer así, mx, las tau xy del ala superior, las multiplicamos por el z y las integramos en el diferencial de área, y también le sumamos, le restamos el tau xy del ala inferior. Esto, el y, digamos acá, este y, para este caso particular es 0. Vamos a ver que esto es por z, esto va a ser z1, y vamos a poner z superior, z inferior, por el diferencial del área. Esto es distinto de 0, ¿sí? Porque esto vendría a ser, vamos a hacerlo acá, esto y el diferencial del área es h1. Y z, bueno, z sub sería este que escribí acá recién. Y este z va a ser el z inferior de acá. Este de ahí va a ser el h1 y este de acá va a ser el h2. Este h2. ¿Sí? El h1 y el h2 no valen lo mismo. O sea, si se resuelve el ejercicio, que es lo que vamos a hacer, se van a dar cuenta que los valores tensionales van a dar tensiones distintas y además el área, el diferencial de área, perdón, el diferencial de área es igual, pero el área cubierta por las tau xy del ala inferior no es la misma que las tau xy de la ala superior. Entonces, básicamente lo que genera es un giro, ¿sí? Entonces, ese giro provoca que el análisis de Jurafsky sea incorrecto si no lo tenemos en cuenta, ese giro, esa torsión, perdón. Esa torsión vamos a tener que tenerla en cuenta, ¿sí? De alguna manera. ¿Cómo? Bueno, evidenciándola. Se hace una especie de, perdón por ahí la falta de, digamos, sí, de formalidad, pero se genera, o sea, se crea una especie de zapallazo colocando un momento torsor, ¿sí? Aplicado, como si fuese un momento torsor aplicado externamente a la pieza, ¿sí? Que va a ser igual a el corte ni, que está acá, multiplicado por su distancia perpendicular respecto del centro de corte, ¿sí? Este DI, o DC, CC, no sé cómo se llamó, va a ser una posición, ¿sí? Tal que, si se fijan, ese momento en X que está acá, fíjense, si yo lo multiplico por el DCC y de este lado pongo todo esto en función del corte en Y, esto va a depender del momento estático, que esta es la fórmula que vamos a analizar de toda esta clase. Esto es T, o B, vamos a ponerle B por Z superior, por diferencial del área, menos el corte en Y, por esta sería Z1, este va a ser Z2, JB, B por Z inferior, por diferencial del área. Vamos a ver que el corte es constante en todo este análisis transversal, entonces se va a ir de la igualdad, ¿sí? De la ecuación de equivalencia esta de acá, vamos a tener corte en Y, vamos a tener así el corte en Y, que genera tensiones en Y, y del otro lado el momento en X, que ese momento en X va a ser este que les dije, que es un momento que nosotros agregamos para evidenciar el efecto torsional que genera aplicar un corte en un corte perpendicular o sobre un eje que no es de simetría, ¿sí? Entonces, básicamente lo importante de esto es entender más o menos cómo es el centro de corte y además cómo enmendar el hecho de que el corte, ¿sí? El esfuerzo de corte no está aplicado sobre el centro de corte. Fíjense que
el efecto este aparece cuando el corte, ¿sí?, está aplicado sobre un eje que no es de simetría, ¿sí? O sea, fíjense que el eje de Y no es un eje de simetría. Y otra cosa también importantísima, que esto por ahí es una pregunta que sí o sí les va a hacer Luis en algún momento, o bueno, alguno de nosotros, es que el corte no depende de las cargas, ¿sí? Es una propiedad de la sección. Perdón, el corte, disculpen. El centro de corte es una propiedad de la sección, no depende digamos, de la magnitud de las cargas. Fíjense que si nosotros vamos a las tablas, vamos para atrás, pero si se fijan, si ustedes van a las tablas, en los perfiles, ¿sí?, perfiles C, las tablas nos dan un valor que se llama ICC, si no mal recuerdo, que es la distancia del baricentro al centro de corte, ¿sí? Que eso es dato y depende de la sección únicamente. Fíjense que depende de la sección porque en la ecuación de equivalencia el momento torsor depende del Q y las tensiones que generan la distorsión, el giro, también dependen de Q. Entonces se tachan, ¿sí? Bueno, entonces sabiendo esto, y después lo verán un poco mejor con Luis, vamos a aplicar Jurasky para encontrar las tensiones tau, ¿sí?, generadas obviamente por Jurasky, y además vamos a realizar el análisis torsional de la pieza teniendo en cuenta la teoría o el teorema de Samerán, ¿sí? Entonces, antes de avanzar, vamos a evidenciar este efecto que les decía, ¿sí?, que va a estar dado por el esfuerzo de corte, ¿sí?, corte en I. Chicos, es muy probable que lo que se tome de flexión variable venga alineado con digamos, su interacción con los esfuerzos de corte, perdón, los esfuerzos de corte generados por la torsión, ¿sí? O sea, van ahí como medio de la mano, la flexión variable y la torsión. Entonces, para poder aplicar Jurasky teniendo en cuenta esta distorsión, este giro, simplemente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, la pieza tiene un corte en I aplicado en el baricentro. Bueno, nosotros generamos un sistema nulo, ¿sí?, de valor QI, ubicado digamos, en el centro de corte, que está nomenclado como DCC, y analizamos qué pasa con el par, ¿sí? ¿Qué par? Este par que genera estos dos, ¿sí? Esto, si lo ven, genera un giro en este sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que este momento, debido a QI, va a valer el esfuerzo de corte QI por la distancia del centro de corte al baricentro, ¿sí? Ahora bien, el ejercicio tenía como dato este momento torsor, ¿sí? Era un dato del diagrama, lo sacaron del diagrama de características, ¿sí? Tenemos un momento torsor de 1 kN metro, ¿sí? Entonces, tenemos además de esto el momento torsor de 1 kN metro. Fíjense que el momento torsor es positivo y el momento torsor debido al corte es un momento torsor que gira en el sentido contrario, negativo. Entonces el momento torsor, M total, digamos, en X va a ser el momento torsor dado por el diagrama de características menos el momento debido a la excentricidad del corte respecto del centro de corte. Esto va a ser, esto sería, vamos a ponerlo 100 kN centímetros, ¿sí? Vamos a sacar la calculadora, que creo que no la tengo. Sí, bueno, tenemos el 1 kN metro menos el corte acá, bueno, el corte en I, todavía no lo sacamos, pero bueno, podemos aprovechar y sacarlo en este momento. Vamos a tener QZ positivo y un QI negativo, ¿sí? Sabemos que el QI va a ser igual a el corte, ¿sí?, por el coseno de 30 grados. QI va a ser igual a
Esto sería 17,32 kilonewton. El QZ va a ser, este Q es dato, ¿no? Este Q vale 20 kilonewton. 20 kilonewton por coseno de 30. O sea, 17,32. Seno de 30. Y este va a valer 10 kilonewton, ¿sí? Entonces vamos a tener que el momento torsor debido al esfuerzo de corte va a valer esta distancia DCC, que es dato, ¿sí? Estos son 4,7 centímetros. Nos va a dar un momento torsor, ¿sí? 17,22 por 4,7. Perfecto, 18,60 kilonewton centímetros, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué es necesario? Porque nosotros cuando desarrollamos Juraski o aplicamos Juraski, en ningún momento estamos teniendo en cuenta este giro, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, o sea, para poder aplicar Juraski, ignorando los efectos de torsión momentáneamente, tenemos que evidenciar este fenómeno que se genera para perfiles que tienen al menos un eje que no es de simetría, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar en stand-by y vamos a desarrollar digamos, el estudio tensional debido al corte como si no existiese la torsión, ¿sí? Momentáneamente, como hacíamos en flexión, donde estudiábamos las tensiones parciales independientemente de lo que esté pasando en la totalidad de la pieza, para MZ, y hacíamos un estudio tensional. Después analizamos qué pasaba para los momentos en I y hacíamos un estudio tensional. Y después, qué pasaba con las normales, lo mismo. Y después las juntábamos en el diagrama de tensiones totales, ¿sí? Acá va a ser lo mismo. Vamos a estudiar los esfuerzos de corte en Z, por un lado, ver cuánto valen, cómo se distribuyen. Después vamos a analizar los esfuerzos de corte en I, vamos a estudiar, etcétera. Y después vamos a estudiar los esfuerzos de torsión que genera la torsión que acabamos de calcular. Y finalmente vamos a hacer una composición entre todos los esfuerzos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, primeramente vamos a hacer el estudio del el esfuerzo tensional que genera el corte en el eje Z, ¿sí? Que en este caso es positivo. Entonces, fíjense que los datos, bueno, ahí el ejercicio por suerte nos da ciertos datos, ciertas propiedades de la sección, así que vamos a ir directamente a estudiar la fórmula, ¿sí? Yo siempre les trato de dar como una ayuda a memoria para aprenderse las fórmulas, que en este caso las tensiones tau de Juraski, yo las pueden decir, pueden hacer una regla o aplicar una regla mnemotécnica que es el queso sobre jabón, ¿sí? Donde el queso, la Q, es el corte, ¿sí? No lo voy a escribir. Esto es el corte, ¿sí? En el eje analizado. El S es el momento estático de la porcioncita esta que abrimos, ¿sí? Esta que les abre el apunte, que está bueno, este apunte que después se los paso. O sea, sería el momento estático. Vamos a buscar otro. Esperen, un segundo. Ahí va. Sería el momento estático. Ahora, acá. Sería el momento estático de toda esta sección, ¿sí? Que es esa sección que nosotros cortamos para evidenciar los esfuerzos de corte. Para este caso es esta, para este caso que corta un poquito menos, o sea, corta todo menos el alma, sería el momento estático de esa sección, ¿sí? Respecto de la línea neutra, ¿sí? Que la línea neutra va a ser distinta, ¿sí? En distintos casos, o sea, para un corte, en este caso, que va a ser un corte en I, por esta terna, ¿no? Vamos a tener una línea neutra perpendicular a esta, ¿sí? Pues la línea de fuerzas de esta va a ser la correspondiente al eje I y la línea neutra va a ser perpendicular, ¿sí?
Entonces, la línea neutra acá es esta que les acabo de dibujar. Y el momento estático de esta sección va a depender de esta distancia y el área que acabo de marcarles, ¿sí? Y el momento de inercia, el J, es el momento de inercia, ojo que también esto es un error frecuente, es el momento de inercia respecto, ¿sí?, de el eje perpendicular al corte, ¿sí?, pasante por el baricentro. Y el B es el ancho, ¿sí?, el ancho del corte. O sea, si nosotros estudiamos un pedacito, ¿sí?, cortamos, vamos a volver al apunte, si nosotros cortamos acá, como hicimos ahí hace un ratito, el ancho de corte va a ser este. O sea, este era el ancho que tenía antes, cuando estaba unido, todo esto imaginariamente, ¿no? Este ancho es el ancho que resbala, ¿sí? Que resbala el bloque de arriba respecto del alma. El ancho que resbala acá va a ser este anchito, ¿sí? Este es el B. Bueno, entonces, más o menos determinado esto, vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Vamos a estudiar los esfuerzos, las tensiones de corte en distintos puntos, ¿sí? Vamos a hacer una incisión acá, otra incisión acá, otra incisión acá, otra acá, otra acá, esta es la, creo que llamé 4, y otra acá, ¿sí? La 2, ¿sí?, y su opuesta del otro lado, ¿sí?, del otro lado del eje de simetría, va a ser igual, ¿sí? O sea, por eso solamente vamos a analizar una ala y digamos, vamos a extrapolar el análisis a la otra ala opuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros o sea, vemos puntos discretos, ¿sí? Y después vamos a hacer el estudio de tensión, la variación de las tensiones a lo largo de los distintos tramos, el tramo 1, 2, 3, 4, 4, 4, no, esto está mal, creo que estaba mal, no, porque este es el 2, no, está bien. Este vamos a llamarlo 4, este 5, 5 y 6, ¿sí? O sea, vamos a hacer el estudio en esos 6 puntos y vamos a estudiar cómo es la variación del esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, el J que vamos a utilizar, ¿sí?, para este caso va a ser el J perpendicular al esfuerzo de corte, que va a ser el JII, ¿sí? En este caso, si lo ven más arriba, es 1189 centímetros a la cuarta. El corte, ¿sí?, el corte lo tenemos, va a ser los 10 kilonewton que calculamos más arriba, que la composición. Y ahora viene lo más interesante digamos, o lo más complicado quizás también de la determinación de los esfuerzos de corte, que es la determinación de los momentos estáticos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los momentos estáticos del punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que cuando nosotros hacemos la incisión en el punto 1, eso es básicamente hacer una incisión en un borde libre, ¿sí? Este borde libre, vamos a dibujarlo de este lado, que digamos, este podría ser también 1 porque es simétrico. El borde libre no tiene tensiones aplicadas, o sea, no tiene tensiones porque no tiene esfuerzos, por lo tanto, las tensiones tau debería ser 0 ahí. Matemáticamente, el momento estático respecto de la sección 1 es 0 porque, fíjense que si nosotros cortamos, este es un pedacito del ala, ¿sí? Esto va a ser, no sé, el espesor, creo que lo llama E, ¿sí? Este espesorcito, este diferencialcito, es casi 0. Entonces, matemáticamente, el área por la distancia, esto es 0. Ahora bien, la distancia, se lo repito, es la distancia respecto de la línea neutra, ¿sí? Que la línea neutra es perpendicular al corte en Z, ¿sí? Esta distancia, vamos a llamarla D momentáneamente, va a ser, tiene un valor, pero lo que vale 0 es el área, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar el punto 2, ¿sí? Punto 2 va a tener un momento estático 2 que va, obviamente,
depender del área 2 por el D, ¿sí? Vamos a achicar un poco esto. Bueno, el D y el área los podemos determinar. ¿Cómo? Bueno, fíjense que el momento estático de la sección cortada en la incisión 2 va a tener la siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo. Va a tener toda esta sección, ¿sí? Que va a ser sustraída del resto de la doble T y va a tener un corte, ¿sí? Imagínense que corté con una tijera pintada de rojo y sustraje, ¿sí? Ese pedacito del perfil. Va a tener de este lado la mancha roja de la tijera roja, ¿sí? Entonces nosotros estudiamos esto como si estuviese solo, o sea, volando, digamos. Y estudiamos el equilibrio, aplicamos Jurafsky, encontramos las tensiones tau, que van a estar en esta cara, ¿sí? Tal que, tal que se genere el equilibrio, ¿sí? Fíjense que si nosotros abrimos esto va a tener un esfuerzo de flexión, que es variable, que va a ser F, o vamos a hacerle, sí, F, y de este lado va a ser F más diferencial de F. Entonces, nosotros necesitamos, esperen, un segundo. Sí, está bien. Ok, bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar las tensiones tau que nos equilibran esto. Aplicando Jurafsky, determinamos el momento estático de esa sección. El momento estático de esa sección va a depender de el área de esa sección multiplicado por el D. El área va a estar dado por el espesor, ¿sí? Este espesor, y esta longitud. ¿Esta longitud cuánto va a valer? Voy a correr esto. Esa longitud va a valer esto de acá, ¿sí? El BS menos E dividido 2, ¿sí? BS menos E dividido 2. Esto de acá es el área del bloquecito 2, ¿sí? Multiplicado por D. ¿Y D cuánto vale? Va a valer la distancia, que gracias a... bueno, nos las dan ya. Esta distancia DG, ¿sí? Menos E dividido 2. ¿Sí? Porque es la distancia del baricentro del bloquecito, ¿sí? Que el baricentro del bloquecito va a estar por acá, a E sobre 2. Esto es la distancia D, que puse ahí al costado en negro. Entonces va a ser, que el ejercicio ya no los da, va a ser DG, ¿sí? DG menos E sobre 2, ¿sí? El espesor, si no me equivoqué, sí, es 1 centímetro. El BS va a ser 10 centímetros. El menos E, que es 1 centímetro dividido 2, por DG. DG valía 7,17 menos 1 centímetro dividido 2, ¿sí? Eso nos da un momento estático 2, ¿sí? Momento estático de esa sección de 30,02 centímetros al cubo, ¿sí? Bueno, entonces ya con esto podemos aplicar, podemos encontrar las tensiones 2,2, que va a ser el Q por ese momento estático 2 dividido el J y por el B, que el B en realidad, vamos a ponerlo con su nombre, va a ser el espesor, ¿sí? Estos son 10 kN por los 30,02 centímetros al cubo sobre 1189 centímetros a la cuarta, que es el momento de inercia, multiplicado por 1 centímetro, ¿sí? El tau 22
da como resultado 0.25 kilonewton centímetros al cuadrado. ¿Sí? Vamos a mover esto para allá. Sí, ok. Bueno, el punto 3 va a tener un momento estático distinto al 2. ¿Por qué? Porque lo que estamos cortando ahora es todo el pedazo, ¿sí? Todo el ala. Lo estamos separando y estamos generando la incisión, ¿sí? Acá, ¿está bien? Entonces, el momento estático va a ser de toda el ala, que, si se fijan, va a depender de el BS, que es el ancho del ala, ¿sí? Multiplicado por el espesor, que es el área, por D, que es la misma que la que usamos antes. Va a ser dg menos E sobre 2. ¿Sí? Esto del BS, BS eran 10 centímetros cuadrados, 10 centímetros, perdón, 1 centímetro, 7,7, 7,17 y 1 centímetro. Esto nos da como resultado 66,7 centímetros al cubo. 4. Tensión, perdón, el momento estático 4, ¿qué va a ser? Va a ser el momento estático 3, ¿sí? Esto apréndanselo porque todos los perfiles T o perfiles, sí, que presenten estas propiedades van a poder reutilizar el momento estático 3, ¿sí? Porque el momento estático de la sección 4, que va a ser esta, que es el alma, la mitad del alma, ¿sí? Y toda el ala, obviamente involucra toda el ala. Entonces, ya sabemos la mitad de la cuestión. Es el momento estático S3 y el momento estático que tenemos que agregar ahora, que vamos a llamarle S alma. ¿Sí? Este va a ser va a estar dado por los 66,7 centímetros al cubo que nos dio antes, más el momento estático de este pedacito. ¿Que cuánto va a valer? Va a valer el área, vamos a hacerlo acá, el área de este pedacito multiplicado por la distancia del baricentro del cuadradito resaltado en amarillo. Entonces va a ser el espesor, que el espesor del alma es igual al espesor del ala, si no me equivoco, sí, efectivamente, por la altura, esta, va a ser, sí, esto, sí, sí, va a ser D, sí, DG, es este DG, que es la distancia del baricentro al filo superior, va a ser DG menos el espesor, esto es el área, ¿sí? Del bloquecito amarillo, multiplicado por esta distancia, que va a ser DG por E, perdón, menos E dividido 2, ¿sí? Esto es el espesor. Básicamente la altura que calculamos antes dividido 2, ¿sí? Entonces esto nos queda de esta manera, ¿sí? El momento estático 4 nos va a dar 0,72. No, no puede ser. Nos tiene que dar más grande, 85,73. ¿Sí? Momento estático en 5. También les recomiendo hacerlo prolijo para poder ordenarse. Porque después todavía esto no terminó, falta bastante. Momento estático en 5 va a ser el momento estático del ala inferior. ¿Sí? Vamos a correr esto por allá. Momento estático del ala inferior va a ser mismo, vuelvo a dibujar.
se hace la incisión en 5, por lo tanto queda abierto abajo, en el ala más chica. Queda la incisión. ¿Sí? Ahí. Fíjense que nosotros, eso no se los aclaré, podríamos tomar el momento estático de esta sección en celeste, que es del ala inferior, como veníamos haciendo arriba, o también podemos tomar el momento estático de todo lo que está arriba, ¿sí? De la T que está arriba, que va a tener un baricentro, o sea, un baricentro que va a depender obviamente de la posición de esa T respecto de la terna, y va a tener un área que va a ser casi el área de toda la T, o sea, toda la doble T menos el ala inferior, ¿sí? Pero por obviedad, claramente, es mucho más fácil encontrar el momento estático de la sección celeste, ¿sí? Que de la amarilla, pues es una locura, ¿sí? Es mucho, mucho más largo. Entonces, el momento estático, obviamente la sección celeste, porque es más fácil, independientemente de que sea lo mismo calcularlo con la T que está arriba, como la del bloquecito celeste, también, o sea, lo mismo que aplicamos para la 2, calculando el momento estático del pedacito de ala, también podemos hacerlo encontrando el momento estático de todo el pedazo a la derecha, ¿sí? Pero por simplicidad hicimos lo otro, o sea, calculamos solamente del bloque que está separado. Entonces, el área de ese bloquecito celeste, que es el que abrimos para evidenciar las tensiones tau, va a ser el BS, no, es BI, que es el espesor, el ancho BI, ¿sí? Por el espesor, ¿sí? Por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia de la línea neutra al baricentro de ese bloquecito. Vamos a llamarlo, sería HT, que es la altura total del perfil, HT, menos DG, menos E sobre 2, ¿sí? Porque es a la mitad, a medio espesor, porque el baricentro de ese bloquecito celeste está a la mitad, ¿sí? Está acá. Esto nos va a dar HT menos DG menos E sobre 2, ¿sí? Esto, el HT son 17 centímetros. Esto es 7,17 y este es 1 centímetro. El momento estático 5 va a ser, entonces, el ancho BI, este era, BI son 5 centímetros, y esto también es 1 centímetro al igual que los otros. Esto a mí me dio, por supuesto, esto lo tengo resuelto, cualquier cosa, si hicieron las cuentas, si no les da exacto, me avisan. ¿Sí? Bueno, no estamos haciendo, bueno, omití por ahí en mi apuro calcular las tensiones, pero igualmente ya, habiendo encontrado los momentos estáticos, podemos encontrar las tau. Pero primero terminemos de calcular los momentos estáticos y después encontramos las tensiones. Bueno, ¿qué falta? Falta el momento estático, sí, 6, que es el momento estático de este pedacito, que en realidad está un poquito mal dibujado, sería hasta acá, ¿sí? Involucra toda el ala. ¿Sí? Va a ser el área del bloquecito que va a estar en función de BI menos E sobre 2, ¿sí? Que sería este pedacito. Esto de acá es el espesor del alma, perdón. Y esto va a ser el BI menos E sobre 2, ¿sí? Por el espesor, para encontrar el área, multiplicado por la distancia del baricentro del ala a la área neutra. Bueno, la distancia es la misma que lo usamos en el momento estático 5, o sea, HT menos DG menos E sobre 2, ¿sí? Esto nos da momento estático del bloquecito 6 de 18,66 centímetros al cubo. Bueno, algo que omití es encontrar las tensiones tau 3,3, las tensiones
tau 4,4, tensiones 5 y tensiones 6, ¿sí? De nuevo, al igual que lo que hicimos arriba, va a depender del corte, que va a ser siempre igual en todos los puntos, del momento estático analizado, el momento de inercia total, ¿sí? En I, multiplicado por el espesor. Este me dio 0.56 kN centímetro al cuadrado. O sea, yo tiro los números porque lo tengo calculado, pero fíjense que tenemos todos los datos, ¿sí? El Q, el S, el momento de inercia y el E. Todos esos son datos. Lo mismo pasa en todos los otros puntos que calculamos los momentos estáticos, ¿sí? Acá me dio 0.72. En ese punto 5, que sería el... A ver, ahí voy a chequear. Sí, 0.39. Y el 6 es 0.15. ¿Sí? Bueno, ahora el paso es dibujar los diagramas de tensiones tau. Que hasta ahora lo único que hicimos fue encontrar momentos... Perdón, sí, encontramos tensiones en distintos puntos, ¿sí? Déjenme hacer una copia, voy a copiar el... Ahí va, perfecto. Voy a hacer una copia. Ahí va, perfecto. Fíjense que cuando yo corté en puntos discretos, ¿sí? Que son los puntos donde tenemos mayor área que resbala, ¿sí? Pero yo podría haber hecho un corte intermedio, ¿sí? Podría haber hecho incisiones que me quedan, digamos, secciones cada vez más grandes, ¿sí? Yo lo que hice directamente es encontrar, esperen, encontrar el momento estático máximo, ¿sí? En todo un tramito, ¿sí? En un pedacito de ala, un pedacito de alma, según corresponda. Entonces, voy a borrar esto. Fíjense que si nosotros estudiamos qué está pasando en el ala, utilizando una variable, no sé, llamémosle S, ¿sí? Sabiendo que ese S va a tener una posición del baricentro, ¿sí? Respecto de la línea neutra, nosotros podemos determinar un momento estático, ¿sí? En función de variables. Va a ser, vamos a llamarle ala superior, ¿sí? Momento estático del ala superior variable. Va a valer el S, ¿sí? Que es una variable que va de 0 a esa distancia que era BS, si no me equivoco, sí, BS menos E sobre 2, ¿sí? Que va a ir tomando valores, o sea, matemáticos. Estos van a entender por qué estoy haciendo esto, pero nada, por ahora síganme en el análisis. SS va a tomar valores variables que multiplicados por el E y multiplicados por la distancia, ¿sí? Que era dg menos E sobre 2, ¿sí? No, esperen, eso está mal. Ahí va. Sobre 2. Vamos a tener un momento estático variable, ¿sí? ¿Y cómo varía? Fíjense que esto es constante porque el baricentro del bloque de los sucesivos cortes e incisiones va a ser cada vez más grande, pero su posición de baricentro, su baricentro no varía, ¿sí? En función de ese. La única variación que ocurre va a depender solamente de el valor de S. Entonces, fíjense que el momento estático del ala superior es lineal, ¿sí? Y aumenta conforme aumenta el S, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que
para S igual a 0, el momento estático es 0, cosa que lo vimos en el punto 1, que es el punto del borde libre, si podemos podemos darle un nombre, y para un S máximo igual a BS menos E sobre 2, tenemos el momento estático S2, ¿sí? Entonces fíjense que las tensiones tau está compuesta por un montón de constantes, ¿sí? El momento de inercia en I, por el espesor, el Q, son todas constantes, todo esto es constante. Y sabemos que esto es lineal, entonces podemos inferir que las tensiones tau del ala superior son lineales. Su variación es lineal, conforme aumente S, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el alma, ¿sí? Para digamos, la otra parte del análisis. Si nosotros cortamos, ¿sí? A una distancia I no, esto va a ser Z, ¿sí? Vamos a llamarle S alma. Sabemos que va a depender de una constante que va a ser el S ala, llamámosle S ala superior, que es la que encontramos, que acá era el S3, ¿sí? Este de acá. Vamos a tener que va a ser S ala superior más el S del alma, ¿sí? Que es variable ahora, porque el Z, o sea, la variable que estamos ahora analizando es este Z, ¿sí? Fíjense que esto es constante. Ahora, vamos a estudiar qué pasa con el momento estático del alma. Bueno, fíjense que el área de esto va a depender del espesor. El espesor es esta variable. Y de la altura del bloquecito, que es esta de acá. Esa altura va a valer, va a ser un valor variable, ¿sí? Que depende del valor de z. El z va de un valor máximo a un valor mínimo, ¿sí? Para z igual a 0, fíjense que esto va a valer lo que calculamos acá arriba. Sería este pedacito de acá, el dg menos e cuadrado sobre 2. dg menos dg menos e, ¿sí? Ese valor va a ser para z igual a 0. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos dg menos e menos z, vamos a tener el valor de la altura esta, ¿sí? Esto va a ser h, este de acá, h. Y esto lo que nos da es el área, ¿sí? Del bloquecito. Pero nos falta ahora la posición del baricentro. ¿Cuál va a ser la posición del baricentro? Bueno, esta de acá, ¿sí? Que tendría este valor. Respecto del baricentro va a tener un valor variable conforme aumente o disminuya z. Ese valor va a ser, entonces, dg menos e menos z dividido 2. Ese es el pedacito ese más z, ¿sí? Lo hice un poco rebuscado, pero fíjense que esto es la distancia, ¿sí? Vamos a ponerle tg alma esa distancia va a también depender de z. Ahora, fíjense que si nosotros multiplicamos, o sea, si hacemos todo el despeje, que no lo vamos a hacer ahora, vamos a tener componentes de z al cuadrado, porque tenemos un producto, ¿sí? Entonces, podemos asegurar que el z variable este que planteamos es cuadrático, ¿sí?
Entonces, la tasa de variación del corte en el alma debido a un corte en Z va a ser variable con una distribución cuadrática, ¿sí? Entonces, ahora vamos a representar los diagramas de tensiones parciales, ¿sí? Digamos, esto lo importante y lo jugoso del ejercicio, que solamente estamos haciendo por ahora la distribución de fuerza debido al QZ, ¿sí? Entonces, teniendo un QZ, vamos a tener un corte, ¿sí? Igual a 0, en este punto, vamos a tener un corte, ¿sí? Lineal, variable lineal, de valor, esto me dio, vamos a ir anotándolo, este va a ser tau 2, esto dio 0,25, de este lado, como es simétrico, va a tener el mismo valor. En el punto 3, en la incisión 3, los valores de las tensiones tienen un valor y va a variar 0,56 kN centímetro cuadrado. Y ahora, fíjense que el momento estático, como veíamos, va a ir aumentando, ¿sí? Porque conforme el Z va bajando, el momento estático, si bien no aumenta muy rápido, aumenta porque cada vez tenemos más área y seguimos teniendo alguna que otra distancia al baricentro, aunque se va achicando, ¿sí? Entonces, esto va a alcanzar un máximo, ¿sí? En el baricentro, que va a ser el valor de la tensión tau 44, que es 0,72, ¿sí? Y acá va a tener un valor mínimo que va a ser el tau 55, que es 0,39, que es el que calculamos abajo. Sí, el 5, 0,39. Y la distribución de tensiones va a ser una cosa así. ¿Sí? Fíjense que como son las pendientes, ¿sí? Esto aumenta, o sea, va aumentando, pero la tasa de variación se va haciendo más chica. ¿Por qué? Porque el Z, si bien genera que aumente el momento estático, o sea, el momento estático de todo el bloquecito marcado en rojo va aumentando, su tasa de variación es cada vez más chica. ¿Por qué? Porque a medida que se achica el Z, se hace 0Z, matemáticamente lo que está pasando es que aumenta el área, pero baja la distancia baricentro, ¿sí? O sea, porque este baricentro va bajando hasta un punto máximo que es el baricentro de la T, ¿sí? Que sería esta situación. Cuando estamos en la incisión 4,4, ¿sí? En la incisión 4,4 el baricentro estará, no sé, por acá. Pero cuando teníamos un Z distinto del 0, estaba más arriba. Entonces, aunque aumente, la tasa de variación se va haciendo más chica. Y de este lado, está bajando y siempre baja, ¿sí? Del lado, digamos, de la Z negativa, va bajando porque cualquier incremento de ese Z variable, genera un aumento, genera un aumento del área, pero también genera una disminución de la distancia de baricentro, ¿sí? Entonces, esto sería el del alma. Vamos a tener los diagramas de tensiones tau para el ala, que esto, como nos dio 0,15, entonces, para determinar los signos de los diagramas, vamos a determinar el flujo de tensiones, ¿sí? Que fácilmente lo podemos encontrar utilizando la analogía hidráulica, ¿sí? Fíjense que si nosotros imaginamos unas cañerías, que van a ser los distintos elementos del perfil, que están siendo, digamos, llenados por
un afluente viniendo de Z, de arriba, ¿sí? Fíjense, si nosotros arrojamos agua de arriba hacia abajo, el agua generaría un camino de este estilo, ¿sí? Ahora bien, esto nos determina un sentido, una flecha, ¿sí?, del flujo de tensiones, que a su vez, si se fijan, estas tienen un sentido respecto de nuestra terna local, ¿sí? Entonces, respecto a nuestra terna local, fíjense que esta flechita que está acá, que marqué en negro, va a tener un sentido negativo, porque va contrario al eje Y. Este va a tener un sentido positivo, porque va en el mismo sentido al eje Y. Esta va a tener un sentido positivo, porque va alineado con el eje Z. Y esta va a tener un sentido negativo y un sentido positivo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el corte en Y, ¿sí? Vamos a hacer un poco más rápido, ya que... Bueno, corte en Y. Vamos a ponerlo de este lado. Que era 17,35, si no me equivoco, con 32, perdón. 17,32, sí, perfecto. Fíjense que ahora la línea neutra que vamos a utilizar va a ser esta de acá, ¿sí? Porque el corte que tenemos es en este sentido, ¿sí? Bueno, ¿qué incisiones vamos a hacer? Bueno, hagamos las mismas. 1, 2, bueno, 2, 3. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer esta, 4, 5 y 6, ¿sí? Bueno, el punto 1, ya no quiero volver a explicar, es un borde libre, entonces las tensiones tau son nulas. El punto 2, ¿qué vamos a tener? Un momento estático, ¿sí?, que va a ser el del bloquecito, ¿sí? El tramito, este sería el corte 2,2. Vamos a tener toda el área, pero la distancia al baricentro ahora va a ser otra distancia, porque es la distancia la distancia de la línea neutra va a ser otra distancia porque la línea neutra que tenemos es distinta, ¿sí? Va a ser, el área va a estar dada por E, ¿sí? E por BS menos E sobre 2, que es esto de acá, esto que dibujé acá, por esta distancia, sabiendo que el baricentro es este, su distancia, la línea neutra, va a ser esta, ¿sí? Que va a ser el BS menos E sobre 2 más E sobre 2, que es este pedacito de acá, ¿sí? ¿Ok? El momento estático entonces nos da 12,375 centímetros al cubo. El 3 va a ser... El 3, fíjense, esto es interesante, fíjense que esto vamos a tener algo bastante interesante, perdón la redundancia, pero fíjense que si nosotros cortamos en 3, vamos a tener, como teníamos antes, perdón, toda el ala de arriba, ¿sí? Nuestro corte va a estar acá, en el alma. La parte de abajo va a ser esta de acá. Ahora, el momento, o sea, matemáticamente es una pavada, ¿sí? Es S3 va a ser el espesor por el ancho del ala,
por la distancia de la línea neutra, ¿sí? Vamos a llamarle 3. Ahora bien, la distancia de la línea neutra al baricentro, ¿sí? ¿Cuánto va a valer? Va a valer 0, ¿sí? Porque fíjense que la línea neutra coincide con el baricentro del ala. Esto es 0. Entonces, la extensión es tau en 3 son 0, ¿sí? Ahora vamos a explicar la física de lo que está pasando. Antes, déjenme poner acá, esto es 2,25 kN centímetro cuadrado. Esto sale de 17, considerar el corte en I, multiplicado por estos 12,375 centímetros al cubo, sobre el J, ¿sí? Déjenme un segundito. El tau va a depender del Q en I, del momento estático de la sección que resbala, y el J es el J en Z, ¿sí? En este caso. Vamos a ponerle. Fíjense que el J, en este caso, son 95 centímetros a la cuarta, y el ancho que resbala son 1 centímetro. ¿Sí? Bueno, volviendo a esto. Matemáticamente el momento estático es 0, ¿sí? Pero ¿esto qué quiere decir? Que no necesita tensión, o sea, las tensiones tau son inexistentes porque el equilibrio se da solito, ¿sí? ¿Por qué se da solito? Fíjense que si nosotros aislamos este pedazo, voy a tratar de hacer el diagrama de tensiones tau, de tensiones sigma. Fíjense que para este caso, nuestro diagrama de tensiones va a ser una cosita así. ¿Sí? Va a tener un valor, no sé, negativo y positivo, y de este lado vamos a tener lo mismo, pero de este lado, ¿sí? Fíjense que este va a ser diferencial sigma más diferencial sigma, y de este lado vamos a tener sigma x. Ahora bien, si nosotros integramos esto, vamos a tener f menos f, y de este lado vamos a tener f más diferencial f, y f más diferencial f. Fíjense obviamente con una línea neutra como la que dibujamos, el diagrama de tensiones es así, como lo acabo de dibujar en 3D bastante pobremente, ¿sí? Vamos a tener un diagrama tensional de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que se autoequilibra. ¿Por qué? Porque este se equilibra con este y este se equilibra con este, ¿sí? Entonces, es lógico que el momento estático no es 0, de la sección que resbala, entonces es lógico también que la tensión 3, la tensión tau en 3 sea 0. 4, vamos a tener lo mismo, ¿sí? El baricentro de esa sección va a ser la misma, o sea, va a estar en la misma posición, entonces S4 es 0. En este caso, en realidad, en vez de tener el ala, vamos a tener una T. Y el baricentro de esta T está acá. Y nuestra línea neutra es esta, ¿sí? Bueno, el tau 6, no, tau 5. ¿Cuánto va a valer esta? Va a valer 0 también, ¿sí? Nos resta calcular tau 6, el momento estático 6 va a ser BI menos E, que es desde esta sección, ¿sí? BI menos E sobre 2 por E, ahí tenemos el área, multiplicado por BI, que la distancia del baricentro va a ser esta en este caso, BI menos E sobre 4 más 0,2, que es la mitad del espesor del alma. Esto nos da 3 centímetros al cubo.
las tensiones tau en 6, nos va a dar 0,547. Ok, bueno, volviendo a esto, nosotros encontramos las tensiones máximas en los puntos discretos. Ahora, la tasa de variación de las tensiones cumple la misma lógica matemática que la que hicimos recién, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso la línea neutra es distinta. Entonces, nuestras distancias, o sea, el comportamiento de las tensiones no es la misma, ¿sí? Porque para el ala, si nosotros analizamos ese bloquecito, lo que va a estar pasando ahora es que conforme aumenta S, va a aumentar el área en función de S y la distancia al baricentro, a la línea neutra, va a ser también en aumento, ¿sí? Porque varía, ¿no? No es que va en aumento, perdón, porque a medida que el S va aumentando, la distancia al baricentro se va achicando hasta que llega a su mínimo, pero coincide con un máximo del área, ¿sí? O sea, para este caso vamos a tener mucha área y la distancia al baricentro más chica, ¿sí? Entonces, fíjense que varía de manera parabólica, ¿sí? Porque S modifica el valor del área y el valor de la distancia a la línea neutra, de ese bloquecito que rebala. Entonces, vamos a borrar eso. Los diagramas van a ser parabólicos, pero cada vez más chico, con pendiente, con tasa de variación no es cada vez más chica. Fíjense que no los estoy dibujando así, ¿sí? Si yo los dibujase así, quiere decir que para el parámetro S, ese parámetro S que les dibujé recién, esa variable S, tiene que aumentar. Implica que aumenta el área y aumenta la distancia a la línea neutra. DLN, ¿sí? Pero eso no está pasando. Entonces, la forma de la parábola es cada vez más chica, ¿sí? Se va haciendo cada vez menos pronunciada. Fíjense que arranca con toda y se va achicando. Bueno, en el alma no tenemos tensiones, entonces yo lo indico de esta manera, diciendo, che, no hay tensiones tau. Y en el ala inferior vamos a tener lo mismo, una tasa de variación también parabólica, decreciente, y va a tener un flujo de tensiones que depende de la dirección del corte ni, con la analogía hidráulica nos da un flujo de tensiones hacia allá, de distinto valor, ¿sí? Entonces, en este caso, a diferencia de lo de arriba, tenemos tensiones tau positivas. ¿De valor cuánto? Las de abajo valen 0,54 y las de arriba 2,25. ¡Qué barbaridad! 2,25 kilómetros por centímetro cuadrado, ¿sí? Bueno, estudiamos ahora el momento torsor, ¿sí? Para poder aplicar, nosotros aplicamos todo esto sin tener en cuenta el momento torsor, ¿sí? Pero para que sea válido lo que hicimos, tenemos que analizar el momento torsor y después estudiar el trabajo, o sea, el esfuerzo, los esfuerzos combinados, ¿sí? O sea, del corte en I, corte en Z y momento torsor, todos juntos, ¿sí? Fíjense que nosotros teníamos un momento torsor de signo positivo, ¿sí? Momento torsor positivo. Y nos había dado 18,60 kilonewton centímetros. Esto salía del momento generado por la excentricidad respecto del centro de corte y el momento que venía dado, ¿sí? Bueno, ¿cómo encontramos las tensiones para un perfil abierto? Aplicando Samenán, ¿sí? Samenán, ¿cómo es la expresión de Samenán? Las tensiones dependen de, obviamente, el momento torsor, el espesor analizado, ¿sí? Y el momento de inercia del torsor, el momento torsor. Entonces, fíjense que
el JT sale de una sumatoria de los distintos bloquecitos que tenemos, ¿sí? Entonces, Samenan, fíjense que Samenan considera los perfiles abiertos como si fuesen una sumatoria de perfiles todos separados, ¿sí? No tiene en cuenta que estén unidos ni nada. Entonces, es como si tuviese 3 barras torsionadas, separadas. O sea, obviamente, cada una se lleva un pequeño porcentaje del momento torsor, ¿sí? O sea, el ala superior se lleva un porcentaje, el ala inferior se lleva otro porcentaje y el alma también se lleva otro porcentaje. Pero matemáticamente es como si estuviesen todos separados, ¿sí? O sea, fíjense que esto, obviamente, trabajan por separado, pero las 3 partes de la estructura ayudan, obviamente, a resistir el momento torsor. Entonces, lo que hacemos es encontrar las líneas medias y vamos a tener 3 unidades, digamos, 3 entidades, que nos va a dar un momento torsor de ¿es dato? Tenés razón, 10 centímetros, sí, a la cuarta. Bueno, pero vamos a hacerlo. Tendría que dar lo mismo, si no. Entonces, acá tenemos entonces el BS por el espesor, por suerte todos los espesores son iguales. El HT menos 2E, ¿sí? Fíjense, ahora les voy a aclarar algo. Que tracé las líneas medias, ¿sí? Y consideré todo el ancho del ala superior, todo el ancho del ala inferior, pero solo consideré la altura comprendida entre las secciones que ya estoy considerando, ¿sí? Porque yo ya, este pedacito, si se quieren, ya está contemplado en el ala superior. Lo mismo pasa con este pedacito, ¿sí? Entonces solo estoy teniendo en cuenta la altura total menos... a ver, entonces... Sí, la altura total menos 2E, ¿sí? Porque la altura total es esta que está acá. Entonces, para encontrar esto tenemos que restarle 2 veces el espesor, ¿sí? JT, bueno, es 1/3, 10 por 1 al cubo, más 5 por 1 al cubo, más 15 por 1 al cubo. Esto a mí me dio 10, o sea, creo que era lo que daba, ¿no? Perfecto. Bueno, sea más vivo que yo, y si se lo da el ejercicio, bueno, nada, no laburen innecesariamente de más, ¿sí? Entonces vamos a hacer el tau del ala superior, va a estar dado por el momento torsor, el espesor del ala, que va a ser siempre el mismo, en este caso particular, tengan en cuenta que puede variar, va a ser 18,6 kilonewtons centímetros por 1 centímetro sobre los 10 centímetros a la cuarta. Esto a mí me dio 1,86 kilonewtons centímetros al cuadrado. El tau del ala inferior, lo mismo, momento torsor, que es el mismo siempre. Este es el inferior, es siempre lo mismo, pero por la duda es lo claro. Va a tener el mismo valor, ¿sí? Y el tau del alma también, obviamente, porque justo, fíjense que lo único que varía en la expresión esta son los espesores, ¿sí? Pero como el espesor en todos lados es lo mismo, va a valer también 1,86 kilonewtons centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno,
Entonces vamos a terminar de resolver el ejercicio, ¿sí? Vamos a tener, estoy copiando y pegando los distintos diagramas que sacamos. Esto es las ventajas de poder hacerlo con la computadora, que puedo hacer esto que estoy haciendo acá, ¿sí? Estoy haciendo una especie de juxtaposición, los estoy sumando, ¿sí? Bueno, esperen, todavía me faltó hacer los diagramas acá. ¿Cómo se trazan los diagramas? Bueno, teniendo un momento torsor definido, ¿sí? En este sentido, este caso es positivo, vamos a tener una variación lineal de este estilo, ¿sí? Otra variación lineal, vamos a hacerlo. Va a tener esta variación así. Fíjense que esto, si hago un zoom acá, tiene el sentido del momento torsor. Fíjense que el momento torsor viene así, entonces yo lo dibujé de esa manera. Este de acá son los 1,86 kilonewton centímetro cuadrado, ¿sí? Que encontré. En el alma va a ser de esta manera, ¿sí? También va a valer 1,86 y acá lo mismo. Va a tener 1,86, ¿sí? Entonces, ya podemos terminar el ejercicio y encontrar o verificar la estructura que casualmente, o sea, lamentablemente tenía torsión, entonces no podemos ignorarlo y creo que viene bien de repaso. Simplemente sumando y encontrando cuál es el punto que más solicitado está, ¿sí? El punto que más solicitado está lo tienen que definir con criterio, digamos. Y cuando digo criterio, ¿a qué me refiero? Bueno, decir, che, ¿en qué punto se me solapan más las tensiones? Fíjense que para las tensiones debido a corte en Z, alcanzamos un máximo en esta sección. Para las tensiones debido a QI, esa misma sección tiene corte cero, ¿sí? Pero para la torsión tenemos un punto particular de los dos. O sea, para las tensiones tau debido a QZ, el corte, o sea, la tensión de corte es igual en toda la sección. Ahora bien, fíjense que para este punto, las tau debido a QZ se suman a las tau debido a momento torsor, porque son las dos para abajo, ¿sí? Fíjense que acá lo dibujé para abajo. Entonces, este punto vamos a llamarlo punto A. Vamos a estudiar el punto A y qué otra cosa más podemos estudiar. Bueno, podemos ver qué influencia tiene el corte Ni en las tensiones máximas. Bueno, vamos a analizar el corte Ni máximo. Bueno, sabemos que el corte Ni máximo se genera en el ala superior, 2,25, en el sector, sí, en el corte este, en esta sección, que sumado a la del corte en Z, vamos a tener un máximo ahí de 0,25, y debido al momento torsor vamos a tener un máximo en el extremo superior, ¿sí? Esto va a ser, vamos a llamar el punto B. Entonces, tau A va a ser tau debido a QZ, sería, vamos a llamarle como lo nombramos arriba. Voy a ayudarme, a ver, que le puse, es tau 4. Más tau debido a QI, esto es 0, porque el alma no tiene esfuerzos, más tau debido al momento torsor, ¿sí? O sea, esto vale 0,72 y esto 1,86, ¿sí? 0,72 más 1,86 nos está dando 2,58. Tau B, tenemos el tau de QZ en 3, si se fija más arriba, es 3. Tau debido a QI en 3 también, más tau debido a momento torsor. Esto va a ser, este nos dio 0,25, este nos dio 2,25 y este nos dio 1,86. Se suman todos en B, ¿sí? En B coincide la dirección del momento de las tensiones debido al torsor, que van hacia de derecha a izquierda, se suman estas, que van de derecha a izquierda, y se suman estas, que van de derecha a izquierda, justo acá, ¿no? Esto nos da, como resultado,
Y en B, déjenme ver algo. No, esto se suma. Bueno, está bien. 0,25 más 2,25 más 1,86. ¿Verdad? 4,36 kilonewtons por centímetro cuadrado. Yo no sé si pedía verificar o qué, pero de acá. Porque nada, yo tengo una ayuda acá enfrente de los cortes, sí, como para después referenciarlo. O sea, es el corte 4, el corte 3, el corte 2, ¿sí? Y todos estos, para mayor INRI, fíjense que en el punto A, estas son tau xz en A. Y este en B es tau xi, ¿sí? Pues están en el plano cuyo el versor es perpendicular, o sea, el x, y su sentido es el eje y. Para el caso A, es el sentido es el eje z, ¿sí? Bueno, entonces esto ya estaría resuelto el ejercicio, ¿sí?